¡Discípulos! ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videito para el canal aquí de Food, tu canal de confianza. Bueno, ahorita vamos a ver un video que me pareció, quería reaccionarlo desde hace días, que me parece muy interesante. Ya vimos lo que cuesta llenar el álbum del mundial y por qué este álbum es el más caro de la historia en llenar. Pero ahorita vamos a reaccionar un video que publicó nuestro canal de confianza, Negocios del Fútbol, que se titula, ¿Cómo la FIFA traicionó a Panini? Un video interesante de información, vamos a ver qué sucedió. Lo poquito que he investigado y tengo entendido es que para el próximo mundial, si no me equivoco, o a partir del 2030 creo que es, Panini ya no va a hacer los álbumes del mundial, es lo que tengo entendido, pero igual vamos a ver el video, vamos a ver que nos explique mejor. Pero bueno, muchachos, espero leer un like, se suscriban y apoyen esa clase de contenido para saber, informarnos un poco más, entender un poco de lo que está pasando. Vamos con el video. El imperio de Panini está en grave peligro. Desde su primer álbum mundialista en 1970, la empresa italiana se ha transformado en sinónimo de la Copa del Mundo. Mientras que aquella edición inaugural llegaba a pocos territorios y había que añadir pegamento a mano a las estampitas, hoy se ofrecen en 150 países e imprimen más de 10 millones de sobres al día. Pero déjennos decirles que todo eso va a terminarse en 2030. Sí, así como lo escucharon. La razón es simple, allí termina el acuerdo con FIFA para ser el proveedor oficial del álbum de figuritas y ya hay otra organización que le ha arrebatado el lugar desde entonces. Ok, sí, tenía un poquito entendido sobre eso porque lo que fue en Twitter y en Instagram y un poco sobre eso. Pero bueno, vamos a ver quién es la empresa que ahora creará el álbum del mundial. ¿Será la misma FIFA? ¿Será otro? Problemas del primer mundo. En cambio, Panini sufrirá el mayor golpe de su historia. Mientras que en 2017 facturaron 536 millones, al año siguiente, gracias a Rusia 2018, superaron la barrera de los 1.000 millones, duplicando así la marca anterior. La Copa del Mundo es, sin lugar a dudas, su producto estrella. Para entender cómo construyeron este imperio y cuáles podrían ser los efectos a futuro en caso de perderlo, necesitamos viajar a Corso Duomo, en el centro de Módena, Italia. Allí, a principios de los años 50, los hermanos Giuseppe y Benito Panini llevaban un pequeño puesto de periódicos o kiosco, como les llaman en algunos lugares. Por ese entonces, producir figuritas no estaba en el plan de ninguno de ellos. La mirada estaba puesta exclusivamente en la difusión de noticias en papel. Tal era así que en 1954 fundaron la compañía Fratelli Panini Distribuzione Giornali para desarrollar una red logística que les permite expandirse por toda la región de Emilia-Romagna. El mercado de cromos o estampitas en su país le pertenecía a otras empresas como Ela, Vav, Lampo y Nanina. Todas ellas ofrecían las estampitas de forma individual. No existía la noción de sobre, y esto es clave para lo que veremos en unos momentos. Del otro lado del océano Atlántico, en Estados Unidos era Topps quien dominaba con la propuesta de las tarjetas coleccionables de béisbol. A diferencia de las figuritas, estas cartas no se pegaban en un álbum y tenían más bien un carácter de colección. Los hermanos Panini, como cualquier distribuidor, además de revistas y diarios, también comercializaban estos otros productos y por lo tanto tenían un feeling bastante claro del interés que generaban. Dado que rápidamente se dieron cuenta que las figuritas eran de lo más demandado, decidieron dar su primer paso como productores de las mismas. Aunque aquellos primeros pasos no tuvo nada que ver con el fútbol. De hecho, tampoco tuvo nada que ver con el deporte en general. Giuseppe tenía la idea de fabricar, escuchen bien, tarjetas de flores. Como era de esperarse, el proyecto no prosperó y las figuritas quedaron en segundo plano, muy probablemente encajonadas en algún rincón del depósito. Pero pocos años más tarde, en 1960, sí llegaría su gran golpe de suerte. Sucedió que Nanina se había quedado con un lote de estampitas que no había podido vender y las estaba prácticamente regalando. Se trataba ni más ni menos que de una colección del campeonato italiano de fútbol. Los hermanos Panini, dispuestos a hacer un segundo intento, algo muy importante para que muchas cosas terminen funcionando, lo adquirieron. Aunque le dieron un giro de rosca que luego sería fundamental. En vez de ofrecerlas individualmente, lo que hicieron fue juntar de a pares, es decir, de a dos, ensobrarlas y que la gente no sepa cuáles les tocarían. De esa manera, incorporaron una variable que es clave hasta el día de hoy, el azar. Esa adrenalina de descubrir qué jugadores estarán dentro del sobre es parte fundamental del proceso de completar el álbum. Imaginen. Claro, eso siento que esa es como la, no, entre comillas, la manipulación que nos meten porque es esa adrenalina o ese miedo de querer abrir un sobre que no salga Messi, Cristiano, Neymar, aunque Neymar no lo convocaron a este mundial, pero no se sabe aún, ojalá que lo convoque. Pero si me entiendes, es como que esa manipulación de que le crea uno esa ansiedad para poder comprar, para poder comprar figuritas y cónchale, poder comprar sobres a ver qué jugador nos sale.
Es una respuesta válida, la verdad. Pensé lo que sería si hoy pudiéramos seguir comprándolas de manera individual. No tendría gracia en absoluto. Esa pequeña modificación obviamente fue un antes y un después para la compañía. No solo agotaron ese lote, sino que terminaron vendiendo 3 millones de sobres en el primer año. Con el diario del lunes, todos podemos preguntarnos por qué a nadie se le ocurrió antes. Y desde ese momento sí que la dinámica se replicó en un montón de lugares, como puede ser el caso de eSports con la modalidad Ultimate Team o incluso con productos como la Bubu que analizamos en este video de nuestro otro canal. A partir de ahí, el camino estaba más que claro para los italianos: abandonar los periódicos y apostar todo a las figuritas. Y vaya si fue la decisión correcta. Para fabricar y vender su propia colección, y ya no la de Nanina, en 1961 Giuseppe fundó Panini. Ese mismo año lanzaron su primer álbum, el Calciatori 1961-1962. Este incluía a los futbolistas de la Serie A y tenía como portada al exjugador del Milan, Nils Lidholm, ganador de una medalla de oro en Londres 1948 y subcampeón del mundo en 1958. Tan icónico se volvió este álbum que, si ingresan a la página de reventa, encontrarán que el precio actual ronda entre los $4.000 y $6.000. Una verdadera locura. En ese sentido, 4. Imagínate que en ese tiempo, cuando compraron ese álbum, que saldría cuando mucho que $20, $30, no sé. Yo estoy hablando bajo la ignorancia, pero imagínate un álbum que compraba tu abuelo, compró tu tío, compraste, no sé, hace 20, 30 años. Un álbum en $20 que hoy lo puedan vender en 4.000. Siendo Panini, lo cierto es que su éxito no es tan simple como simplemente imprimir estampitas con las fotos de los jugadores y salir a venderlas. O bueno, un poco es así, pero necesitan algo que, de no conseguirlo, todo se cae a pedazos: los derechos de imagen. Sin ellos, tienen absolutamente prohibido utilizar los logos oficiales y la cara de los jugadores. Por lo que, antes de lanzarse a producir aquella primera edición del torneo italiano, tuvieron que acordar justamente con el torneo. Y menciono esto específicamente porque obviamente está directamente relacionado con los problemas que están teniendo hoy en día. Luego de dar aquel paso en los años 60, la realidad es que aquellos años siguientes fueron un éxito. De los 3 millones de sobres vendidos bajo la colección de Nanina, la empresa pasó a comercializar 15 millones a través de su propia fabricación y en el segundo año estuvo cerca de duplicar esa cifra, alcanzando los 29 millones. ¿Lo digo o no lo digo? Porque la verdad que creció prácticamente el doble. Una verdadera locura. Eso sí, el increíble crecimiento de Panini no se limitaba únicamente a haber descubierto esto del factor sorpresa en los sobres. Sus producciones tenían ventajas concretas sobre una competencia que con el tiempo fue desapareciendo. Fotografías de alta calidad de todos los equipos de la Serie A y divisiones inferiores, biografías precisas de los jugadores y segmentos especiales como fue el dedicado a los futbolistas del Torino que lastimosamente fallecieron en un accidente aéreo. A ello también se le sumó un proceso de producción que fue evolucionando constantemente. En sus inicios, las figuritas se imprimían, se cortaban y se mezclaban con una pala. Sí, con una pala como las que podríamos utilizar para cavar un pozo en el patio de la casa. Luego pasaron a revolverlas con una mantequera de las que se utilizan para fabricar mantequilla o queso. Hasta que, finalmente, en 1963, Umberto Panini, uno de los hermanos que se unió al proyecto junto a Franco, inventó la máquina Fifimatic. Esta mezcla las estampitas automáticamente para evitar los duplicados y luego las empaqueta en sobres, permitiéndole a la empresa alcanzar una producción de gran escala. Curiosamente, la Fifimatic sigue vigente hasta el día de hoy y es con ella que imprimen cerca de 11 millones de sobres a diario en su fábrica de Módena. Aunque lo cierto es que en los 60, más allá de la capacidad de producción y la evolución que tenían en cuanto a la forma de hacer el proceso, seguían teniendo un inconveniente muy claro para su expansión: la limitación al territorio y al torneo italiano. Por más que pudieran fabricar cientos de millones de estampitas, muy pocas personas fuera de Italia estarían interesadas en gastar un dineral para completar el álbum de la Serie A. Necesitaban un torneo que fuera global. Y qué mejor que la mismísima Copa del Mundo. Fue así que, de cara a México 1970, la compañía italiana le pagó a la FIFA $1.000 para hacerse con las licencias del certamen. Sí, $1.000, no $1.000 millones. $1.000. El acuerdo En ese tiempo, pues lógicamente $1.000 era una cantidad absurda. Hoy lo vemos y decimos $1.000 para la cantidad que está haciendo hoy en día Panini con sobres, el mundial y con los álbumes, pues una cantidad baja, pero en ese tiempo pues era una cantidad muy baja, la verdad. Un precio razonable. le permitía a Panini usar toda la simbología oficial del torneo: mascota, estadios, nombre y logotipo de la FIFA.
Aunque también es cierto que para poner los escudos y jugadores de las selecciones, la compañía tenía que ir a acordar específicamente con cada uno de los equipos. Finalmente, Panini hizo la tarea correspondiente y el primer álbum oficial de figuritas de un mundial vio la luz. Esta es, de hecho, una de las colecciones más preciadas de la historia. En 2017 se vendió un ejemplar completo firmado 2 veces por Pelé por la módica suma de $13.000. Para quienes se preguntan por qué Pelé firmó 2 veces ese álbum, lo hizo una vez en la portada y otra en su propia figurita. De todas maneras, aquella edición estaba muy lejos de parecerse a la que conocemos hoy en día. Mientras que esa contaba con 50 páginas y 288 figuritas, la de este mundial lo hace con 112 páginas y 980 láminas. ¡Baf! Cantidad loca, ¿no? Pero claro, es que ahorita el mundial, como metieron más selecciones, el álbum también están las figuritas del repechaje y eso, pues, lógicamente es una cantidad muy absurda, pero Las diferencias no se limitan al tamaño. Hubo otros 3 aspectos que fueron evolucionando a lo largo del tiempo y se volvieron claves para su reconocimiento: la manera de pegar las estampitas, la cantidad de futbolistas por selección y las cartas especiales. Respecto al primero, la empresa fue pionera en el concepto de la figurita autoadhesiva, es decir, que la persona no tuviera que añadirle pegamento para unirlas al álbum. Esa innovación se implementó a partir de la temporada 72-73 del Calciatori y en cuanto al mundial se vio reflejada recién en Alemania 1974. En cuanto a la cantidad de jugadores, la diferencia también es notable. Mientras que los álbums actuales incluyen 18 espacios por selección, en México 1970 solamente la Unión Soviética, Italia, Brasil, Inglaterra, Alemania y el propio México tenían 11 plazas. Los demás conjuntos recibían apenas 11. La razón, además de que más espacios implica vender más sobres, tenía que ver con la dificultad que había en aquella época para contactar a las selecciones y saber quiénes serían los futbolistas que participarían del evento. Proceso que de hecho hoy en día sigue siendo un desafío. Fabrizio Melegari, director editorial del grupo Panini, explicaba que conseguir las fotos del equipo y verificar que los escudos sean correctos es un proceso que debe realizarse mucho tiempo antes del mundial. Y ni que hablar de que las alineaciones deben quedar definidas considerablemente antes de que los cuerpos técnicos publiquen justamente la lista oficial final. Por eso la compañía pasa mucho tiempo analizando estadísticas, hablando con las propias federaciones y claro que es lo mismo que está pasando ahorita con Neymar, porque Neymar no sale en el álbum. Realmente Neymar no sale en este álbum y aún no se sabe si lo van a convocar o no. Es un incierto porque, bueno, toca esperar que Ancelotti tenga la lista de convocados, pero imagínate que no me dieron a Neymar y al final que Neymar lo convoque. Es una pérdida grande para Panini, porque donde hubiera estado Neymar, mano, mucha gente hubiera comprado, de repente más personas que no lo compraban porque eran fan de Neymar, o qué sé yo, o la gente loca que le gusta tener figuritas de colección, hubieran comprado mucho más sobres y hubieran vendido más, pues sería una pérdida muy grande para Panini si aparece Neymar. hasta incluso con periodistas para minimizar el riesgo de poner a un jugador que luego no forme parte del evento. Y lo cierto es que aún así el éxito no está garantizado. Si no, miremos lo que sucedió con el fenómeno Ronaldo. A los 17 años fue convocado para el Mundial de 1994, pero no apareció en el álbum de esa edición. Visto lo que luego sucedería, a Panini le hubiese encantado tenerlo allí. Pasando al Claro, lo mismo que puede pasar con Neymar. tercer elemento, el de las cartas adicionales, estas se solían testear en el Calciatori porque ese era el producto ideal para experimentar y luego aquello que funcionaba pasarlo a lo del mundial. Allí se llegaron a incluir a entrenadores, presidentes, mapas, reglas de juego e incluso pegatinas de los árbitros. Como sabrán, ninguna de esas pruebas luego terminó yendo al álbum de la Copa del Mundo. Lo que sí se incluyó en diversas ocasiones fueron estadios, carteles de las competencias, segmentos especiales en honor a ediciones anteriores y, quizás la más importante, las famosas insignias brillantes que aparecieron a partir de España en 1982. Así, a través de todas las cosas que fuimos viendo en los últimos minutos, Panini construyó efectivamente un imperio alrededor del mundial. Francisco Poch, encargado de marketing en Panini México, lo resumió con claridad. Si bien Panini produjo impresiones para el calcio, fue el mundial de 1970 el que dio a conocer la marca y el producto a nivel internacional, donde tuvo una gran aceptación y sentó las bases para los años siguientes. Viendo lo bien que marchaba la asociación con la FIFA, la empresa rápidamente se expandió y se asoció con las competencias continentales e incluso con las propias ligas. En 1977 entraron al mercado británico con su ejemplar del fútbol inglés y también lanzaron el álbum Eurofútbol 77, una de las primeras colecciones internacionales dedicadas al fútbol europeo de clubes y selecciones. En 1980 llegó la edición inaugural de la Eurocopa de la UEFA. En los años 90 ingresaron al fútbol brasileño, luego incorporaron la Champions League y en Panini, no, mira, no sabía que habían hecho de la Liga Inglesa, de la Eurocopa. el europeo de clubes y selecciones. En 1980 llegó la edición inaugural de la Eurocopa de la UEFA. En los años 90 ingresaron al fútbol Era la brasileño, Eurocopa. luego incorporaron la
Brasil, la Champions League y en 2001 y la Champions. Mira, no sabía que Panini había hecho esos álbumes. la Liga Española. Y en la Liga Española, mira, Durante ese periodo incluso sumaron a la Copa América y a la Copa Libertadores. la Copa Libertadores sí, la había visto. Pero mira la Copa América también. Ni hablar de que se expandieron más allá del fútbol involucrando dibujos animados, cómics, películas y series de televisión. Wow, Stranger Things. Puff, rompieron. De hecho, en Estados Unidos pasaron a ser toda una revelación cuando, a partir de 2009, incursionaron en la NFL y la NBA. Panini era, sin lugar a dudas, la empresa número 1 en el mundo en lo que respecta a álbum de figuritas. Si un torneo quería tener su edición, la única alternativa real y de calidad eran los italianos. En ese sentido, los últimos años, en particular la última década, ha sido increíblemente próspera para la compañía. En 2014, cuando se celebró el Mundial de Brasil, la facturación fue de 758 millones de euros. Y recordemos que ellos pagaron en su tiempo pagaron más nada $1.000 para obtener los derechos del mundial. Y miren, pero 758 millones. Luego, con Rusia 2018, la cifra volvió a escalar a 1.140 millones, superando ampliamente lo ocurrido en la Copa del Mundo anterior. Por esa cantidad de plata, vivo 3 vidas tranquilo. Mencionamos los datos en campañas mundialistas porque son claramente los que generan picos de venta y por lo tanto tenemos que comparar esos entre sí y no con un año en el que no hubo competencia internacional. Finalmente, la edición de Qatar 2022 los llevó a romper la barrera de los 2.000 millones. Qué absurdo, man. No me quiero imaginar lo que van a facturar con este mundial. Con este mundial, tras que son más selecciones en el álbum. El álbum es más, tiene más páginas, tiene que tener más figuritas. Van a generar una cantidad más absurda de euros. Y si nos guiamos por la tendencia, esta edición de 2026, con la colección más grande de la historia, está preparada para romper absolutamente todos los récords. Exacto. Entonces, si todo marcha tan bien y dijimos que son los números 1 y que nadie puede competir con ellos, ¿por qué dijimos que su imperio puede caerse a pedazos? Esencialmente porque está en riesgo un factor que mencionamos varias veces a lo largo del video: los derechos de imagen. Para poder producir el álbum con información oficial y no tener que poner nombres genéricos como le sucedió al videojuego PES con Manchester United poniéndole Man Red, por ejemplo, ese acuerdo con la FIFA es de vital importancia. Y si bien en 2023 renovaron el acuerdo hasta 2030, en lo que se cree fue la mayor inversión que hizo Panini alguna vez en su historia, hoy la FIFA y Panini en una donación, lograr colaborar con remontaron a 50 años y pero tú de Panini siguieron. No dice la cantidad que. No dice la cantidad que pagar. hay alguien que le ha arrebatado su lugar. Se trata de la ya mencionada Topps. Como dijimos, Topps se introdujo al mercado del Claro, esa era la de béisbol. coleccionismo deportivo en Estados Unidos a través de las cartas coleccionables de béisbol. Durante muchísimo tiempo su foco estuvo puesto exclusivamente allí y no le interesó en absoluto los álbums de figuritas, por lo que no representaban una amenaza para Panini, hasta que llegó 1994. Aquel año la empresa italiana perdió su primera batalla, la Premier League. Las estampitas de este torneo dejarían de ser producidas por Panini para pasar a manos de Topps. Luego, en 2008 se sumó la Bundesliga, en 2012 la MLS, Ah, no, pero. y en 2015 se quedó con la Champions League. Y Mira, sabía. esto fue solo el principio. La cosa se puso realmente preocupante cuando apareció un tercer jugador inesperado: Fanatics, una empresa que hasta ese momento no tenía nada que ver ni con las figuritas ni con las tarjetas coleccionables. Su negocio se centraba en la fabricación y venta de artículos deportivos como camisetas, gorras y otros accesorios. Pero en 2021 negoció Fanati llegó a un acuerdo para convertirse en licenciatario y de la tarjeta de la ML, o sea, de la Major League Soccer. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? No, mentira. La MLB es de la Liga de Béisbol. en secreto los derechos exclusivos para las tarjetas coleccionables de la MLB, quitándole el negocio a Topps. A la par de eso, llevó a cabo la misma maniobra tanto con la NBA como con la NFL, afectando ahora a Panini, que era justamente quien tenía los acuerdos con dichas ligas. Verga, Panini se le puso pero feo, ¿no? Lo curioso es que al momento de hacer esa maniobra, Fanatics no tenía ninguna planta de producción ni se sabía cómo iban a cubrir la demanda de esos nuevos acuerdos que había firmado. Hasta que en 2022 llegó la última parte de su plan, la compra de la propia Topps por aproximadamente $500 millones. O sea que Fanatics compró, o sea que prácticamente Fanatics y Topps se volvieron una sola. Con dicha adquisición, no solo Obviamente con Fanatics siendo que compró a Topps. resolvió su inexperiencia en el sector, obteniendo toda la red de producción y distribución de la compañía de New York
entró de lleno en el fútbol gracias a los acuerdos que mencionamos previamente. David Liner, presidente de la división de coleccionismo de Fanatics, ya anunciaba cuál sería su camino. El fútbol es el deporte más popular a nivel mundial y nos hemos centrado en nuestra expansión global. Y vaya si cumplieron. Ese mismo año anunciaron el acuerdo con la UEFA para cubrir los torneos continentales a nivel de clubes y, quizás lo más importante, le arrebataron a Panini la exclusividad de las competiciones de selecciones que había conquistado en los años 70. La Eurocopa masculina, la femenina y la Nations League, todas De razón. Bueno, es que tampoco es como que cuando ha habido Eurocopa y tal, no es como que se popularicen los álbumes porque nadie compra un álbum de la Eurocopa ni de la Nation. Que bueno, aquí no está en comercial eso, solamente los mundiales. Pero de razón, mira, no es como que yo haya escuchado, no, Panini sacó el de la Euro 2024, o sea, no. Porque claro, le pertenece a otra marca. pasaron a Fanatics hasta 2028. Otro de los golpes llegaría en 2024 con la pérdida de la Premier League. Y finalmente, el knockout definitivo lo sufriría con la salida de su producto estrella, la Copa del Mundo. A partir de 2031, Fanatics, a través de Topps, tendrá la licencia exclusiva para producir tarjetas coleccionables, juegos de cartas, figuritas y por supuesto la edición del álbum del Mundial 2034. Fanatics atacó a O sea que hasta 2030 Panini será el que haga los álbumes del mundial. Bah. Panini por todos los frentes posibles y obviamente esta no iba a quedarse de brazos cruzados. En agosto de 2023 inició un juicio frente a la compañía estadounidense por presuntas prácticas monopólicas. Según el documento, Fanatics negoció los acuerdos de la NBA y la NFL en secreto sin darle a Panini la oportunidad de competir, enterándose la empresa italiana por los medios de comunicación. Además, la acusa de firmar contratos exclusivos de autógrafos con estrellas de ambas ligas, bloqueando el acceso a ellos mientras que Panini aún conservaba las licencias de los mismos. Su defensa fue incluso más allá de los tribunales, dado que Panini aún conservaba los derechos de equipos y jugadores en Inglaterra, Francia, Alemania, España e Italia. No solo sacó un álbum alternativo al de Fanatics para la Eurocopa 2024, sino que impidió que esta compañía pudiera incluir a las grandes estrellas en su edición oficial de la UEFA. Esa es la razón por la que faltaron futbolistas como Phil Foden, Bukayo Saka, Kylian Mbappé o Toni Kroos. Al mismo tiempo, los países mencionados aparecieron con uniformes genéricos y sin logos oficiales. ¿Se imaginan pagar por el álbum oficial de la Eurocopa y que no aparezcan las figuras de su selección? Con todo esto, Pero estuvo bien ahí Panini, estuvo bien. el mercado de las estampitas, que se cree que llegará a valer 4.660 millones de dólares de cara a 2029, está al rojo vivo. Panini claramente ya no es el dominante absoluto. Y aunque la empresa italiana se aseguró de la Copa del Mundo como la estrella de la corona hasta 2030, lo cierto es que a partir de 2031 eso ya pasará a manos de Fanatics. Y la compañía estadounidense ciertamente no tendrá que esperar hasta el Mundial 2034 para hacer uso de esos derechos. En este sentido, es interesante notar que Fanatics sí tiene un acuerdo para la FIFA para el Mundial de 2026. No es el de la figurita, pero sí como la licenciataria oficial de los productos de merchandising en todas las sedes del torneo. Con lo cual, el contrato que se anunció ahora para el álbum tampoco es algo que haya salido de la nada. Se veía venir. Así, el futuro de Panini se encuentra lleno de incertidumbre, en un punto la misma que tenemos todos nosotros cuando abrimos sus sobres. Los italianos efectivamente son conscientes de que 2030 será su último año de una gran facturación y que a partir de allí tendrán serios problemas. ¿Ustedes qué creen? ¿Logrará sobrevivir sin la Copa del Mundo? ¿O estamos ante las últimas dos ediciones de lo que fue un legado de más de 60 años? Los leemos en los comentarios, pero no olviden de suscribirse antes de ir allí. Nos vemos la próxima. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Qué gran video, la verdad. Nuestro amigo Cabarasquelia nunca nos decepciona. No, pero la verdad, qué buen video. La verdad, vamos a ver qué pasa, qué sucede. Porque es cierto de que toda la vida ha sido Panini los que hacen los álbumes. Bueno, desde que yo tengo conocimiento, en los años 70, es que Panini ha sido dueño de los mundiales, de los álbumes. Pero vamos a esperar a ver qué pasa, qué sucede. Esperemos de que, bueno, el último álbum que va a ser en el 2030 con Panini, pues sea un gran día. Esperemos a ver qué hace la nueva marca Fanatics, creo que era. A ver qué hace y bueno, tendrían que superar las expectativas porque la verdad lo que hizo Panini es un legado que no cualquiera puede conseguir. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado este videito y nos vemos hasta la próxima. Bye.